Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiago Med. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes un video acerca de un tema que vemos frecuentemente en la práctica clínica, la crisis asmática. Suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos. Y también puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook y de Instagram para no perderte de ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Bueno, comencemos hablando entonces de la crisis asmática. Las dos referencias con las cuales yo basé esta revisión son la guía GINA, que es la Estrategia Global para el Manejo del Asma y la Prevención de los Americanos, y la Guía Española para el Manejo del Asma, que es la GEMA. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define la crisis asmática? Se define como aquel episodio que se caracteriza por dos cosas. Primero, que sea un empeoramiento de la función respiratoria del paciente, y esto puede ser evidenciado por un aumento en la sintomatología o por una disminución progresiva de la función pulmonar. Y además, esos episodios deben ser lo suficientemente graves como para requerir un cambio en el tratamiento. Ahora, es importante señalar que los pacientes pueden llegar a debutar el asma con una crisis asmática, pero de todas formas también puede ocurrir en pacientes que ya tengan el diagnóstico de forma preexistente. Idealmente, el manejo de esta condición debería ser en el hogar y para eso debemos diseñar algo que se llama el plan de acción. Ese plan de acción es un plan que le vamos a entregar a los pacientes en la consulta externa para que ellos sepan cómo manejar sus crisis asmáticas en casa y que si no mejoran, ahí sí acuden al hospital. Una vez definida la crisis asmática, lo siguiente es clasificarla según su duración, porque van a haber crisis asmáticas que son de instauración rápida y otras que son de instauración lenta. ¿Y cuál es el punto de corte para definir rápida o lenta? Realmente no está tan bien establecido, pero lo que sabemos es que las de instauración rápida ocurren en menos de 3 horas y las de instauración lenta se tardan habitualmente días a semanas. El mecanismo que está detrás de cada uno de estos tipos de crisis puede ser, en el caso de la rápida, broncoconstricción y en el caso de la lenta, inflamación. Y la respuesta terapéutica, por supuesto, va a ser más rápida y más favorable en aquellos que tengan un mecanismo de broncoconstricción y en aquellos que tengan un tipo de crisis lenta, la respuesta terapéutica no va a ser tan rápida porque la inflamación es un proceso más crónico. Ahora, los desencadenantes son importantes porque usualmente las alergias, los alimentos que generan reacciones de hipersensibilidad, el estrés, los medicamentos van a generar crisis asmáticas de instauración rápida, mientras que las infecciones de las vías respiratorias superiores o un mal control de la enfermedad, especialmente cuando no hay corticoides inhalados dentro del manejo de asma en el paciente, van a ser las etiologías que están detrás de las crisis de instauración lenta. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que alguien padezca un asma potencialmente mortal? En ese orden de ideas podemos subdividirlo en categorías. La primera categoría es qué antecedentes tiene. Entonces, si el paciente ha tenido un antecedente de un asma potencialmente fatal que requirió ventilación mecánica, ahí tiene un factor de riesgo. Que haya sido hospitalizado o que haya visitado el servicio de urgencias por asma en el último año. Ahora, la categoría de medicamentos, que no tenga o no use esteroides inhalados dentro de su tratamiento, gran factor de riesgo para que desarrolle las crisis lentas. Uso de corticoides orales o sobreuso de betagonistas de acción corta, es decir, el salbutamol, que use más de un inhalador al mes. Si usa más de un inhalador al mes para darse rescates, más de un canister, es ahí cuando nosotros estamos hablando de un sobreuso del salbutamol. Y en cuanto a las comorbilidades, pues que el paciente tenga antecedentes psiquiátricos, una mala red de apoyo, que tenga alergias alimentarias y que haya tenido antecedentes de infecciones respiratorias como neumonía, diabetes o arritmias. Todo eso hace susceptible que este paciente se muera más. Y por supuesto que no tenga un plan de acción escrito. Si yo no intervengo tempranamente en la exacerbación de asma, esta coge fuerza, esta avanza, se desarrolla y ya cuando llega al hospital, pues ya está mucho más comprometido el paciente. Teniendo claro eso, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una crisis asmática? Entonces ya sabemos que la definición operativa es un cambio en los síntomas y la función pulmonar respecto al estado usual. Entonces, ¿cómo objetivizo ese cambio en la función pulmonar? Lo puedo hacer con una disminución del flujo expiratorio, que recordemos que el asma es una enfermedad que no compromete tanto la inspiración, sino la expiración, y eso lo puedo objetivizar con el pico flujo expiratorio o con el volumen expiratorio forzado en un segundo que se toma con la espirometría.
Y el empeoramiento de la sintomatología, para poder objetivizar que está empeorado, tengo que evaluar las siguientes variables: la disnea, el habla, es decir, si habla en frases, si más bien se tarda más para hablar, es algo que ya profundizaremos más adelante, los signos vitales, el uso de músculos accesorios y el nivel de conciencia. Y esto es importante porque algunos pacientes pueden llegar a tener un empeoramiento del flujo expiratorio sin que presenten un empeoramiento de la sintomatología, sobre todo aquellos que han tenido el antecedente de asma potencialmente fatal. Y de todas formas se están exacerbando. Entonces la definición es clara en que puede ser cualquiera de las dos. Entonces tenemos que saber qué es la picoflujometría, porque es así como objetivizaremos esa disminución del flujo expiratorio. Entonces, ¿qué es la picoflujometría? Es una estrategia diagnóstica que mide la velocidad del flujo de aire durante la respiración utilizando un dispositivo llamado picoflujómetro. ¿Y cómo se hace? Entonces, lo que se hace es que se exhala con fuerza a través del picoflujómetro, generando un flujo de aire que se va a registrar y se va a mostrar en una escala graduada en el dispositivo. Entonces, a continuación vamos a ver un video de cómo es ese picoflujómetro. Entonces, ahí como podemos ver están mostrando el dispositivo y en ese punto que la señora está señalando es donde va a soplar. Ella tiene que respirar completamente, partir de una capacidad pulmonar total y soplar rápidamente. No se trata de soplarlo todo, sino de soplar con mucha fuerza, porque la idea es lograr el flujo más alto posible. Por eso se llama picoflujo. Picoflujometría, y esto lo que nos va a permitir saber es qué tanta capacidad o qué tanta limitación tiene al flujo expiratorio esta persona. ¿Qué ventajas nos ofrece esta estrategia? Nos ayuda a evaluar la obstrucción de las vías respiratorias, permite detectar cambios en el flujo de aire antes de que aparezcan los síntomas y evalúa la respuesta al tratamiento, permitiéndonos ajustar la terapia. Su valor normal no es un punto exacto. En teoría, uno lo que debería hacer es usar el valor porcentual del mejor valor que ha tenido la persona en los 2 últimos años previos. Entonces, no sé, si por ejemplo mi paciente tenía 350 de picoflujometría, yo debería usar el valor porcentual del mejor valor que ha tenido, o sea, ese, para hablar de un valor de normalidad. ¿Listo? De no ser así, entonces lo que uno hace, si uno no tiene un valor viejo del paciente y hasta ahora está debutando, lo que yo hago es usar el valor porcentual con relación al predicho, es decir, para una persona de esa edad, de ese sexo, de ese peso y de esa raza, ¿cuál debería ser el valor normal? La forma en la que vamos a abordar el manejo de la crisis asmática va a partir de explicar cómo se haría en el paciente que está en su casa, porque es que ese tiene que ser el primer momento. Entonces, el manejo en casa debería hacerse con el plan de acción que habíamos comentado, que ese plan de acción lo vamos a montar en la consulta externa y se lo vamos a entregar al paciente. ¿Qué debe incluir el plan de acción? Debe incluir instrucciones para que el paciente sepa cómo realizar cambios en la medicación de control y de rescate, cómo usar esteroides orales en caso de que los necesite y cuándo y cómo acceder a los servicios de salud. Entonces hay que aumentar el rescate y hay que modificar su esquema de manejo controlador. Ahora, ojo con esto, si el paciente ya tiene corticoide inhalado dentro de su manejo controlador, solo debemos incrementarlo cuando realmente haya un cambio clínico importante. ¿Y qué es un cambio clínico importante? Primero, que los síntomas interfieran con las actividades normales y segundo, que el PEF, es decir, la picoflujometría, haya caído más del 20% por más de 2 días. Solo en ese caso modificaríamos el manejo controlador. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos ajustes del manejo con el plan de acción? Entonces, la recomendación para el paciente va a ser, vea, usted incremente su dosis de rescate. Y acuérdense que los rescates pueden ser o con salbutamol o con formoterol budesonida o corticoide inhalado y formoterol en bajas dosis. Entonces, ahí lo que uno le dice al paciente es, vea, coja su inhalador y aumente la frecuencia a necesidad. Entonces, primer punto del plan de acción de automanejo. El segundo punto es incrementar la dosis del manejo controlador. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Depende. ¿Depende de qué? De cuál es el manejo controlador que tiene mi paciente. Entonces, si mi paciente tiene la formoterol budesonida, tanto de mantenimiento como de rescate, yo le digo, vea, aumente los rescates a necesidad y continúe ese inhalador de mantenimiento. El problema está cuando tiene los corticoides inhalados de manejo controlador, pero lo que tiene de rescate es un salbutamol. En ese caso lo que tiene que hacer es cuadriplicar la dosis del corticoide inhalado, modificando la dosis del controlador, porque ya sabemos que el rescate pues es aumentar a necesidad, ¿cierto?
¿Y qué pasa si el paciente tiene formoterol budesonida de mantenimiento y tiene SABA de rescate, es decir, salbutamol? Entonces ahí lo que tiene que hacer es cuadriplicar la dosis de la budesonida formoterol, es decir, estos dos dan igual. El verdadero problema va a estar con este último, que es cuando los pacientes tienen un corticoide inhalado combinado con un betagonista de larga acción como manejo controlador y un salbutamol de rescate. ¿Por qué? Porque en estos casos uno no puede cuadriplicar las dosis del ICS-LABA. Ya las dosis no están avaladas. Entonces uno tendría que pedirle al paciente que con otro inhalador de corticoide inhalado solito cuadriplicara las dosis y que aumentara las dosis del ICS-LABA. Esta es una situación que pocas veces ocurre. La mayoría de veces pues nos vamos a quedar con estas tres primeras situaciones. Pero entonces en este caso pues definitivamente habría que darle un corticoide inhalado y cuadriplicar su dosis. Dicho eso, entonces, ¿cuándo el paciente tiene que acudir a un servicio de salud? Primero, cuando tenga un rápido deterioro, cuando necesite salbutamol rescates cada 3 horas y cuando ya esté necesitando más de 8 puffs de beclometasona formoterol, que sería el corticoide inhalado con formoterol, o 12 puffs de budesonida formoterol. Cualquiera de estas dos. Si está usando más de eso, tiene que ir a un servicio de salud. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente además no presenta una respuesta al incremento de la medicación controladora y de rescate por 2 a 3 días o ha tenido un rápido deterioro en su picoflujometría menor del 60% del predicho y ha tenido antecedentes de exacerbaciones severas súbitas, si tiene cualquiera de estas indicaciones, el paciente debería iniciar un ciclo corto de prednisolona de 40 a 50 miligramos día durante 5 a 7 días en la mañana. Si definitivamente con todas estas estrategias que le hemos propuesto al paciente en su plan de acción de automanejo no mejora, el paciente debería acudir al servicio de urgencias. Ahora, si el paciente logró manejarla, entonces siempre tiene que tener una cita prioritaria en 1 o 2 semanas para evaluar la sintomatología, ver qué factores de riesgo, qué etiologías fueron las que estaban detrás de la exacerbación, verificar el plan de acción para ver si hay que hacer modificaciones y evaluar la técnica de inhalación y de adherencia. Cuando los pacientes han presentado más de 1 o 2 exacerbaciones en el año y ya están en un step 4, en un step 5 de la GINA, tienen que ser remitidos a el neumólogo para considerar la posibilidad de iniciar biológicos. Eso sea dependiendo el fenotipo de asma que tenga el paciente. Entonces aquí podemos ver cómo todas esas indicaciones las reúne la guía GINA. Este cuadro también nos muestra cómo si el paciente definitivamente no mejora tras las 48 horas, haber adicionado el corticoide, la limitación del flujo expiratorio es persistente, los síntomas se mantienen, pues tiene que acudir a la atención primaria o al servicio de urgencias. Y si ese es el caso y llega al servicio de atención primaria o de la sala de urgencias, ¿cómo lo vamos a abordar? Entonces, lo primero es saber qué debo evaluar en la historia clínica. En la historia clínica hay 3 grandes cosas, ¿no? La anamnesis. Entonces, en la anamnesis, ¿qué quiero yo saber? Primero, ¿cuándo le comenzó y qué causa cree que fue la que lo exacerbó? Segundo, ¿qué tan severa es su sintomatología? Eso lo vamos a clasificar con la escala que habíamos visto hace un momento. Síntomas de anafilaxia los tiene para saber si tengo que meterlo de una vez a reanimación. Factores de riesgo de asma potencialmente mortal. Manejo farmacológico, ¿qué está recibiendo? ¿Qué dosis? ¿Qué dispositivos? ¿Qué molécula es la que recibe? ¿Cuál es su patrón de adherencia? ¿Qué tal le va con ese manejo? Al examen físico, aquí tengo que buscar todos los signos de severidad de la exacerbación, que ya sabemos que es nivel de conciencia, temperatura, signos vitales, ver cómo habla, el uso de músculos accesorios para ver si hay dificultad respiratoria, las sibilancias, ver que no hayan complicaciones concomitantes, por ejemplo que tenga un neumotórax, una neumonía, una anafilaxia, que sea lo que esté exacerbando el asma, o condiciones alternativas que expliquen la situación, porque es que no necesariamente esta clínica tiene que ser explicada por una exacerbación de asma. ¿Qué tal si tiene una falla cardíaca? ¿Qué tal si tiene una obstrucción por un cuerpo extraño? Todas esas son posibilidades. Y por último, en mi historia clínica tengo que documentar las medidas objetivas que tomé en el paciente. La pulsoximetría, la picoflujometría, el BEF1 en caso de que le haga la espirometría intrahospitalaria. No es lo más frecuente aquí en Colombia, pero
podría hacerse, y los gases arteriales y la radiografía de tórax, que pues digamos que realmente estos solo deberían considerarse en pacientes que yo tenga prueba de que hay una limitación del flujo expiratorio. La radiografía de tórax sobre todo es para descartar otras etiologías que puedan explicar la sintomatología, especialmente en pacientes ancianos o en que no estén respondiendo al tratamiento. Entonces, una vez yo ya he hecho esa historia clínica y ya he reunido esos datos, pues voy a clasificar la severidad de la exacerbación. La guía GINA nos plantea la siguiente clasificación: leve a moderada, severa o potencialmente mortal. Entonces, la primera variable que vamos a contemplar es la capacidad de finalizar frases. Si habla en frases, es leve a moderada. Si habla en palabras, es severa. La posición: si se siente mejor sentado que acostado, leve a moderada. Si se está encorvando hacia adelante, comience a pensar que es severa. La agitación: el paciente que no tiene agitación es leve y el que sí se está comenzando a agitar es severo. La frecuencia respiratoria: la leve a moderada hace taquipneas como máximo hasta 29 respiraciones por minuto. Ya de ahí en adelante hablamos de severa. Uso de músculos accesorios solo los vamos a ver en la severa. La taquicardia mayor a 120 latidos por minuto la veremos a partir de severa. Saturaciones las vamos a ver desaturados cuando están en severa, y la picoflujometría, el mayor compromiso se va a ver en severa menor o igual a 50% del predicho. Y entonces, ¿cuál es la potencialmente mortal? Es aquel paciente que está somnoliento, confundido o con el tórax silente. Esta es la guía que plantea la GINA. La guía GEMA plantea una que es todavía más completa. Incluye los parámetros de saturación, de presión arterial de oxígeno, de presión arterial de CO2, y nos da estos 4 posibles grupos de clasificación. Pues finalmente son muy semejantes y evalúan las mismas variables. Yo recomendaría más estas, me parece que es un poco más completa, y además la recomendaría porque según esta clasificación uno posteriormente puede utilizar este cuadro para tomar decisiones. Entonces, en el paciente que tiene una exacerbación que es leve a moderada y que su limitación del flujo expiratorio no es tan grave, por ejemplo, tiene un PEF o un BF1 mayor de 70%, yo le puedo dar alta con tratamiento y plan de seguimiento. Pero si no, si yo ya lo que tengo es una exacerbación grave, entonces dependiendo si el paciente cumple con alguna de estas indicaciones, pues va a ser la razón para que yo lo tenga que hospitalizar. Si no las tiene, pues en teoría podría darle alta con tratamiento y plan de seguimiento. Si definitivamente tiene un compromiso vital, que ya sabemos que es esa crisis vital que nos mostraba la clasificación, pues hay que ingresarle y probablemente pasarla a la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cómo hago yo para saber cuáles tienen que ir a la unidad de cuidados intensivos? Entonces es chévere porque la guía GEMA también plantea estos criterios de ingreso a la UCI. Si mi paciente llega en paro, pues por supuesto. Si llega con alteraciones del estado de conciencia, si llega con deterioro funcional progresivo a pesar del tratamiento, que comience a desaturarse a pesar del oxígeno, que comience a hacer hipercapnia, que comience a necesitar soporte ventilatorio. Esos son criterios de ingreso a la UCI. Y los criterios de ingreso hospitalario, pues básicamente van a hacer que el paciente esté desaturado, que permanezca sintomático, que yo objetivice una importante limitación del flujo expiratorio, que el paciente haya tenido factores de riesgo para un asma potencialmente mortal, que fracase su tratamiento que llegó hasta corticoides orales en el plan de acción de automanejo, que en la casa no le puedan brindar una red de apoyo suficiente y que tenga comorbilidades que pues vayan a hacer un poco más difícil que supere esta exacerbación de asma. Entonces, ya habiendo ingresado a nuestro paciente a la sala general o a la unidad de cuidados intensivos, ¿qué cosas vamos a hacer? ¿Qué estrategias de tratamiento tenemos? La primera de ellas es el oxígeno. El objetivo es lograr una meta de saturaciones de 93 a 95% a nivel del mar, y en Bogotá podríamos llegar a pensar desde 88 hasta 90%. En las exacerbaciones severas hay que tener cuidado con la oxigenoterapia. Tal vez no tanto como en la EPOC, pero aquí también. Lo que se ha visto en los estudios es que altas concentraciones de oxígeno aumentan el riesgo de hipercapnia en pacientes con exacerbaciones severas de asma. Aquí podemos ver cómo a medida que se aumentaba el oxígeno indiscriminadamente en pacientes, a los 20, 40 y 60 minutos, los que no tenían el oxígeno titulado hacían mucha más hipercapnia. Entonces la idea es tenerlos con saturaciones relativamente limítrofes para que esto no ocurra y podamos darle al paciente la cantidad de oxígeno que necesita. Ahora, los beta agonistas de corta acción inhalados, entonces pues el salbutamol debe administrarse en todo paciente que presente una crisis asmática. ¿Cómo lo administramos? Lo podemos administrar con un inhalador de dosis medida con espaciador o con nebulizaciones. Pero el problema es que hoy en día, después del COVID, las nebulizaciones no se utilizan tanto porque pueden diseminar aerosoles.
En la literatura anecdóticamente se ha descrito que se puede pasar intravenoso de forma muy lenta, pero esto realmente en la práctica poco se hace. ¿Y en qué dosis damos este salbutamol? 4 a 10 puff cada 20 minutos durante la primera hora y luego 4 a 10 puff cada 3 a 4 horas. Ustedes van a ver que esto es muy variable realmente. Esto es lo que recomiendan las guías, pero por ejemplo en Colombia se usa algo que se llama el esquema de crisis, que lo vamos a ver en un momento. Las guías lo que nos dicen es que lo que viene para el futuro es que también el formoterol budesonida puede ser una alternativa rápida y efectiva al salbutamol en el tratamiento de la crisis asmática. Dense cuenta que pues, realmente les va muy parecido en los estudios. Pero se necesitan más estudios en sala de urgencias para dar una recomendación fuerte. A continuación vamos a ver un video en el que nos muestran cómo funciona ese inhalador de dosis medida con el espaciador para saber pues, qué es lo que vamos a usar en nuestro paciente. Entonces aquí nos muestran el inhalador, este es el espaciador, va conectado a la máscara y en la medida que yo oprimo ese inhalador y a través de la máscara se va la molécula hacia el sistema respiratorio del paciente, vamos a tener un alcance del 70%, mientras que cuando no utilizamos ese espaciador y simplemente se usa el inhalador directo a la boca, solo alcanza los pulmones el 40% de la molécula. Entonces definitivamente se recomienda más utilizar el espaciador para tener un mejor efecto esperado. Esto es lo que les comentaba acerca del esquema de crisis. Aquí en Bogotá pues estamos acostumbrados a que a los pacientes les ponemos el salbutamol cada 20 minutos durante 1 hora, luego cada hora durante 3 horas, luego cada 2 horas durante 6 horas y así sucesivamente como lo muestra este esquema. Y esto pues realmente evidencia, yo no la he encontrado, lo recomiendan guías de las empresas prestadoras de salud y funciona muy bien. Así que pues realmente lo podría recomendar de lo que he visto en la práctica, pero las guías pues son las dosis que les dije hace un momento. Los esteroides sistémicos, es decir, la prednisolona oral, aceleran la resolución de las exacerbaciones, previenen la recaída y deberían ser utilizados en todas las exacerbaciones a excepción de las leves, especialmente cuando el salbutamol ha fallado, cuando se desarrolló la exacerbación durante el uso de corticoides orales, cuando el paciente los instauró en su plan de acción de automanejo y si yo tengo un antecedente previo de exacerbaciones que hayan requerido estos corticoides orales. ¿Cómo se administra? Puede darse oral, pero también se pueden dar intramusculares o intravenosos, sobre todo en los pacientes que están en la UCI y no toleran la vía oral. Entonces, si es oral, prednisolona 50 miligramos en la mañana y si es IV o intramuscular, hidrocortisona 200 miligramos en dosis divididas puede ser una opción. Idealmente deberíamos administrarlos en la primera hora de presentación y los ciclos de corticoide deberían ser de 5 a 7 días y eso ha demostrado que pues definitivamente la tasa de recaídas es menor. El bromuro de hipertropio, ¿cuándo lo deberíamos utilizar? En exacerbaciones que sean moderadas a severas porque se asocia a menos hospitalizaciones y a mejorías en los parámetros del flujo expiratorio. Entonces aquí podemos ver cómo sí funcionan especialmente en terapia combinada con el salbutamol, tanto para desenlaces de hospitalización como para desenlaces de limitación del flujo expiratorio. El sulfato de magnesio, una estrategia muy controversial. No se recomienda usarlo de rutina en la crisis asmática, pero en caso de que usted lo vaya a utilizar porque ya no tiene nada más que ponerle a su paciente, póngale una infusión de 2 gramos durante 20 minutos, pero esto es una única dosis, ¿listo? Única dosis, no es 2 gramos cada 8 horas. Reduce hospitalizaciones en pacientes con asma severa que tengan un BEF1 menor del 25 al 30% al momento de la presentación y que haya habido un fallo terapéutico al tratamiento inicial y persista con la hipoxemia. Los metaanálisis lo que nos muestran es que sí disminuye los desenlaces de admisión hospitalaria, especialmente cuando es una crisis asmática severa. ¿Listo? Entonces, sí está recomendado, pero solo cuando ya no haya más que hacer. Otras terapias que se han evaluado, como la terapia de oxígeno con helio, los antagonistas del receptor de leucotrieno y las combinaciones de corticoides inhalados con betagonistas de larga acción inhalados, pues digamos que todavía no hay mucha claridad acerca de estas terapias. Son interesantes, pero realmente faltan estudios para poder dar recomendaciones estrictas. Ventilación mecánica no invasiva.
Realmente la evidencia es supremamente pobre, por lo que al respecto no tenemos recomendaciones, los estudios son muy poquitos, los metaanálisis pues no pueden otorgar recomendaciones. Lo que hemos visto es que algunos estudios encuentran que no hay diferencias entre ventilar al paciente con ventilación invasiva versus no invasiva, y uno de los estudios encontró que los pacientes que tenían no invasiva tenían menos hospitalizaciones, que es este de acá, pero pues definitivamente no hay suficiente información y pues por lo pronto no es recomendada. Entonces, dicho todo esto, mostrando la evidencia que hay detrás, ¿cómo se resume nuestro manejo de la crisis asmática? Primer punto, ya sabemos, salbutamol, 4 a 10 puff cada 20 minutos durante la primera hora, luego 4 a 10 puff cada 3 a 4 horas. Podemos administrarlo con inhalador de dosis única, con espaciador o con nebulizador. Sabemos que tenemos que poner el corticoide oral, 40 a 50 miligramos cada 24 horas durante 5 días en todo paciente que esté hospitalizado con exacerbación. Oxígeno, sí o sí, para lograr saturaciones de 93 a 95%. Si el asma es severa o potencialmente mortal, trasladarlo a la UCI y pensar en adicionarle bromuro de ipratropio a ese salbutamol, igualito en el esquema de crisis. Y si no mejora con todas estas estrategias, póngale sulfato de magnesio, única dosis en infusión de 20 minutos de 2 gramos. Los antibióticos, bueno, realmente esto solo se tiene que poner si la exacerbación del paciente es por una infección. ¿Cómo hago yo para saber eso? Pues si tiene fiebre, si el esputo está purulento, si la radiografía de tórax me sugiere que tenga una neumonía, ahí yo inicio los antibióticos. ¿Y cómo evalúo la respuesta de mi paciente? A la hora, a las 3 horas, a las 6 horas, yo voy viendo cómo el paciente responde. En teoría, el paciente debería dejar de recibir el salbutamol, tendría que tener una picoflujometría mayor al 60 al 80% del predicho, una saturación mayor de 94% y que tenga una adecuada red de apoyo. Si reúne eso, yo lo podría mandar para la casa y programar una cita de seguimiento entre los siguientes 2 a 7 días. El paciente tiene que continuar el manejo controlador y ese manejo controlador sí o sí debe tener un corticoide inhalado y debe tener las dosis aumentadas por al menos 2 a 4 semanas. Esta tabla de la GEMA es bonita porque nos muestran cuáles son las dosis exactas que se pueden utilizar con cada uno de esos medicamentos que hablamos, ya sea con inhalador de dosis medida o con nebulización o con inclusive vías endovenosas en el caso de los corticoides. En el seguimiento, ¿qué debemos revisar? Pues los signos y síntomas, si el paciente le resolvió su exacerbación, si habría que seguir el corticoide oral, los rescates, buscar que solo sean cuando sean necesarios, el manejo controlador, continuar esas dosis altas por 1 a 2 semanas, como máximo 3 semanas, y devolverlo a las dosis convencionales o hacer un step up si uno lo considera necesario. Los factores de riesgo, buscar modificar los factores de riesgo que contribuyeron a la exacerbación, evaluar que el paciente tenga una adecuada técnica de inhalación. Esto usualmente es el problema más grande, no es que no sirvan los medicamentos, es que no los está utilizando bien. Elaborar y explicar un plan de acción. Entonces, si el paciente todavía no tiene plan de acción, pues armárselo y asegurarse que lo haya entendido. Y si ya tenía uno previo, pues garantizar que las modificaciones que se hicieron las entienda y que sepa cómo aplicarlas. ¿Cuándo remitimos a neumología? En pacientes que hayan tenido múltiples hospitalizaciones por asma y que se presenten constantemente al servicio de atención primaria por esta razón. Se sabe que el seguimiento por neumología disminuye hospitalizaciones, mejora síntomas, mejora visitas al servicio de urgencias. Entonces la guía GEMA nos deja estos criterios que probablemente indiquen la necesidad de una evaluación especializada en al menos el plazo de un mes tras una crisis asmática. Entonces se las dejo aquí para que las revisen. Y finalmente todo lo que hablamos acá se resume pues en los cuadros de la guía GINA y de la guía GEMA. Entonces todo esto pues es lo que quería transmitirles en esta revisión de crisis asmática. Espero les haya sido útil. Guárdense estos cuadritos que nos otorgan las guías porque pues con eso es que podemos simplemente abrir la presentación y trabajar sobre nuestro paciente sin ningún problema. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte de cuando subamos nuevos videos. Espero te haya servido. Nos vemos pronto.